Anualmente 4,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de ovario en nuestro país. Tan solo en el año de 2015 cobró la vida de más de 2,000 mexicanas. Y para hablar de este padecimiento, de su prevención, de su tratamiento, recibimos el día de hoy a la oncóloga Gabriela Regalado. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de 8 de mayo, Día Internacional para Crear Conciencia sobre el Cáncer de Ovario. Y cuéntenos, doctora, esta enfermedad, ¿cuántos casos se detectan al año en México y en el mundo? ¿Ha crecido esta cifra? Así es, en el mundo aproximadamente más de un cuarto de millón de los pacientes, de las personas son diagnosticadas, 250,000 casos aproximadamente, y de estos lo preocupante es que más de 150,000 defunciones relacionadas a este padecimiento existe. Quiere decir que más del 50% de las pacientes que son diagnosticadas con este tumor van a morir por este tumor. En México las cifras que tenemos es que se diagnostican aproximadamente más de 4,000 pacientes al año, y de estas, de igual manera el 47% son fallecidas, y prácticamente menos del 30% pueden ser controlables con los tratamientos que tenemos actualmente. Y eso tiene que ver porque la mayoría de las pacientes se diagnostican en etapas avanzadas. Y bueno, creo que esto es lo importante de lo que hablaremos el día de hoy, de cómo poder hacer un diagnóstico precoz o un diagnóstico oportuno. La prevención es difícil porque hablar de prevención en cáncer no es un término correcto, se debe de hablar de una detección oportuna. Muy bien. Ahí está entonces la prevención, en realizarse estudios y en caso de que exista una condición de cáncer, detectarla a tiempo. Así es. Lo ideal es lograr identificar factores de riesgo en las mujeres para poder hacer algún estudio de escrutinio. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo para el cáncer de ovario, doctora? Lo primero que tenemos que ver son los grupos etarios. Entonces, ¿en qué mujeres es más frecuente presentar el cáncer de ovario? Son todas las mujeres mayores de 45 años hasta los 65 años. Sobre todo aquellas que están en periodo ya de entrar a la menopausia o que han tenido algún factor de riesgo que tuviera que ver con algo hormonal. Por ejemplo, el uso de terapia de reemplazo hormonal, haber tenido endometriosis también es un factor de riesgo importante, o todas aquellas pacientes que tengan infertilidad, que hayan tenido que recibir algún tratamiento por infertilidad o que no hayan tenido hijos previamente. Entonces, todos esos factores de riesgo nosotros los tenemos en cuenta, así como el que tengan antecedentes familiares, ejemplo en primera línea en materna, por ejemplo en su madre o en hermanas, también esto es algo importante. Y bueno, una vez que detectamos factores de riesgo, ya podemos hacer algún estudio que nos ayude en este grupo etario a poder tener un diagnóstico más temprano que va a incidir en una supervivencia mejor de esas pacientes. Asimismo, no solamente son los factores de riesgo, sino también el hecho de que no hay un diagnóstico todavía muy marcado para poder detectar bien a estas mujeres. Muy bien, doctora, una vez que se hace el diagnóstico que existe la presencia de cáncer de ovario, ¿cuál sería el tratamiento? Parte del tratamiento tiene que ser multidisciplinario, es decir, es muy importante que todos los médicos de primer contacto, médicos ginecólogos que puedan diagnosticar este cáncer, se envíe siempre al paciente a un médico especialista. Esto tiene que ver un cirujano oncólogo, un ginecólogo oncólogo o un oncólogo médico o también un radiooncólogo. Una vez teniendo este grupo de especialistas, lo ideal es poder clasificar a los pacientes e individualizarlos para que puedan recibir el mejor tratamiento. El tratamiento se puede dividir desde tratamiento quirúrgico a un tratamiento con quimioterapia, a veces un tratamiento con quimioterapia previo, posterior un tratamiento quirúrgico, y en algunas ocasiones todos los tratamientos nuevos que son a base de anticuerpos monoclonales o de terapias biológicas. Doctora, cuéntenos, ¿el Instituto Nacional de Cancerología tiene abiertas sus puertas para que mujeres vayan y se realicen los estudios pertinentes y en su caso ser atendidas? Sí, en el Instituto Nacional de Cancerología se tiene actualmente un programa donde todas estas pacientes que puedan llegar a tener factores de riesgo pueden acudir para que se les haga algún tipo de escrutinio con la intención de poder tener un diagnóstico oportuno. Muy bien, doctora, y díganos, ¿cuál es la tasa de remisión? ¿Cuál es el índice de remisión de mujeres que tengan este padecimiento? Lo que sabemos es que si nosotros podemos tener un diagnóstico oportuno, es decir, lograr que el tumor solamente se encuentre en el ovario sin tener una diseminación, entonces de esta manera la supervivencia puede ser más del 90% a los 5 años.
Es una cifra alta si se atiende oportunamente. Entonces, la recomendación, doctora, es realizarse análisis y en caso de que exista el cáncer, detectarlo a tiempo. Así es encontrar todos los factores de riesgo que pueden tener una mujer en esto. Y bueno, y no nada más los factores de riesgo y un adecuado escrutinio. En pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido, también es muy importante que el tratamiento siempre sea dirigido en médicos especialistas. Muchas gracias, doctora Regalado, por estar con nosotros en esta mañana aquí en Capital 21. Y bueno, la prevención está en la detección oportuna. Y Alejandra, con esto nosotros regresamos contigo.